Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso. Te saluda Javier Vázquez. Bienvenido nuevamente a Aprendiendo a Programar con Java. Vamos a darle una pequeña bifurcación a nuestro curso. Vamos a hablar de un tema que ya hemos hablado anteriormente, que es la programación orientada a objetos. Vamos a repasar primero lo que ya sabemos. Y bueno, de lo que hemos hablado es qué es una clase. Y bueno, si recuerdas, así es como la forma en la que declaramos una clase. Class. Mi clase, por ejemplo, o sea, la palabra class y el nombre de la clase. Un objeto, ¿cómo se crea un objeto? Bueno, básicamente el objeto es este. Sería un objeto de tipo mi clase, por ejemplo. Y ya para crearlo, si te acuerdas, lo hacíamos con este comando new, mi clase y los paréntesis. Los atributos, si te acuerdas qué es un atributo, bueno, son usualmente, ¿cómo decir? Em, pues eso, atributos de una clase que usualmente son variables, pero también pueden ser objetos, incluso es algo de lo que no hemos hablado, que un atributo también dentro de una clase también puede ser un objeto. No te preocupes, tarde o temprano lo vamos a ver. Y también ya sabemos cómo se declara un método, lo hemos hecho ya muchas veces, public void, mi método, paréntesis, etcétera, etcétera. Vamos a profundizar en otros cuantos conceptos de la programación orientada a objeto, pero antes de ello, vamos a hablar de un operador muy importante que ya hemos usado, claro, pero vamos a explicarlo un poquitito. Y se trata nada más y nada menos que del operador punto. Y justo como aquí dice la diapositiva, mediante el operador punto podemos acceder, esta es la palabra clave para nuestro operador, acceder a los miembros. Y cuando decimos miembros de un objeto, estamos hablando de sus atributos y de sus métodos. De sus atributos y de sus métodos. De tal manera que si yo creo un objeto de una clase X, mi clase, mi objeto, igual, new mi clase, etcétera, etcétera. Aquí mi objeto con el operador punto puedo acceder a sus atributos. Obviamente a su valor, ¿verdad? Y si con el operador punto puedo también acceder a los métodos. A los métodos de mi objeto. Por supuesto, esto es algo que ya hemos visto, claro que sí. Y mira, bueno, para ejemplos, algo que ya hemos hecho. Aquí nosotros creamos el objeto caja y caja es un objeto de tipo caja registradora. Recuerda, esto es el nombre de la clase. Y caja registradora, nosotros describimos todos estos métodos, etcétera, etcétera. Ok, recuerda que una clase solamente es un archivo descriptivo, no es, por así decirlo, no es un objeto físico, no es un objeto tangible. Aquí caja, este es mi objeto tangible. Aquí como capturar dos, ese es mi objeto tangible. Caja es como, si recuerdas el ejemplo que poníamos en los primeros videos de programación orientada a objetos, mm, en una fábrica de lápices, decíamos, ¿verdad? En una fábrica de lápices, un ingeniero seguramente hace todo el archivo descriptivo, toda la documentación, la especificación sobre cómo debe ser un lápiz, y esa es como la clase. Y ya el lápiz en sí mismo, pues ese ya es el objeto. Es el mismo caso. Aquí caja registradora, aquí, perdón, caja es un objeto que, por así decirlo, se sacó de este molde. Caja registradora, que es todo lo que está aquí. Bueno, eso es algo que ya hemos visto. Bien, este es mi objeto entonces. Ahora, yo mediante el operador punto puedo acceder, como aquí ves, a sus métodos. Eso significa, cuando estoy diciendo acceder, lo que estoy diciendo es que voy a ejecutar el método. Cuando digo el operador punto y el método que yo describí en la clase, lo que estoy diciendo es que voy a ejecutar el método. Pero una forma de decirlo también es que voy a acceder al método. Bien, déjame ponerte un ejemplo muy, muy rápido también para ver el otro aspecto. Voy a ponerle lo que sea, mira, Bien, aquí, bueno, vamos a borrar esto.
y public static void main, algo que ya hemos visto 500 veces, y string args. Bien, ok. Sí, la clase. En esta clase vamos a hacer int a igual con 9, o un entero. Y string, mi nombre, wow, ¿cómo digo cuando pasa eso? Mi nombre igual, recuerda que es un string, entonces va entre comillas, Javier. Acuérdate que esto significa que lo estoy inicializando. Inicializando. Recuerda que también una variable puede no estar inicializada. En fin, ok. Ahora voy a crear un objeto de esta clase. ¿Cómo se llama la clase? Bueno, ingeniosamente le puse clase. Entonces, clase, tal y como está escrito, por cierto, si es con minúscula, si es con mayúscula, con minúscula. Ok, clase, objeto igual new clase, y así es como lo creo. Ok, entonces ahora, ya, south, system.out.println, voy a imprimir que objeto, punto, y voy a acceder a sus variables, o sea, sus atributos. Recuerda, la clase, eh, clase tiene un atributo llamado a. Entonces, mediante el objeto, yo puedo acceder al atributo. Entonces, mediante el operador punto, perdón, accedo al atributo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Lo que estoy haciendo es decirle, imprime el valor de la variable a del objeto llamado objeto en este caso. Y ahora también voy a imprimir el otro. South. Voy a quitar estas comillas. Objeto, punto, y mi nombre, que es el otro atributo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí? Pues imprimir, en este caso, 9 y Javier. Vamos a hacer. Room file. Listo. 9 y Javier. Mediante el operador punto, accedimos nosotros a los atributos de una clase. Y de la misma manera, como ya lo hemos visto antes, podemos hacerlo a los métodos. Ok, rápidamente, otro tema importante. No es un tema en sí mismo, sino una realidad. En Java, un proyecto en Java más real no está formado por una clase definitivamente, porque, bueno, se supone que un buen programa, un buen desarrollo de software tiene que ir como modularizado, tiene que estar dividido. Los proyectos deben tener muchas, bueno, no es que deban de, pero, ¿cómo decirlo? Lo correcto, por organización, por muchas razones. Los proyectos en Java al menos se hacen con muchas clases y recuerda, cada clase es un archivo diferente. Entonces, usualmente tú en un proyecto en Java no vas a ver un solo archivo que haga absolutamente todo, sino vas a ver muchos archivos que hacen diferentes cosas. Ahora, mira, voy a borrar un momento todo esto que pusimos aquí. Ok. Si te das cuenta, en mi proyecto ejercicios Java ya tengo varias clases aquí, caja registradora y todo eso. Yo puedo, eh, aquí, bueno, me regreso un momentito rápidamente. Aquí yo creé un objeto de la clase en la que estoy aquí, ¿verdad? Caja registradora, de la misma clase. Pero yo puedo crear objetos de otras clases que están aquí. O sea, por ejemplo, voy a crear caja registradora, caja igual, new, caja, etcétera, etcétera, ¿no? Caja registradora, listo. Ok, eso ya lo habíamos visto. Caja registradora. Pero también puedo crear objetos de estas otras clases. Lápiz, le voy a poner nada más igual, new, lápiz. Y listo. Estoy fuera de la clase, pero estoy creando un objeto de esta clase. ¿Sí te das cuenta? Ok. Y incluso si yo le pongo aquí L. El NetBeans, me puedo acceder, pues, para que me entiendas, aquí a los métodos que yo, por ejemplo, escribir y escribir, yo lo tengo aquí. Escribir. ¿Sí te das cuenta? Ok. Estoy en caja registradora y accedí
a lápiz. Así como accedí a lápiz, puedo acceder a, por ejemplo, a calculadora. Voy a acceder a calculadora. Igual, calculadora. C le voy a poner al objeto. Igual, new calculadora. ¿Ok? Y, wow, rayos. Y listo. Ya tengo aquí dentro de caja registradora, tengo un objeto calculadora. ¿Te das cuenta? Incluso, algo que te comenté hace unos momentos. Un atributo de una clase puede también ser otro objeto, de tal manera que yo puedo decir aquí calculadora, calculadora. Bueno, vamos a ponerle calc. Y aquí tengo yo automáticamente un objeto de tipo calculadora. Lo que sí es que hasta aquí no lo he creado. Para crearlo, recuerda, se utiliza new calculadora. ¿Ok? Bueno. Entonces, lo que te comentaba es que en un proyecto en Java realmente tú utilizas clases de aquí, de allá, de tal manera que tú vas fortaleciendo una clase o vas usando recursos de una clase o de otra. ¿Y qué significa eso? Bueno, que por ejemplo, en una clase puedes tener tus conexiones a la base de datos. En otra clase puedes tener todas tus validaciones de tus campos. En otra clase puedes tener todo lo gráfico, todas las ventanas. En otra clase puedes tener los cálculos matemáticos, en otra, etcétera, 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 y aún más desglosado podría ser. Por último, en este video, ya no creo que nos dé tiempo de explicar otra cosa. Estas clases deben estar organizadas, exactamente. Esas clases deben tener un orden, un control. Lo que yo te decía, por ejemplo, que en una tengas las conexiones a la base de datos, en otra tengas que por cierto, vamos a ver ese tema de conexiones a la base de datos. En otra tengas las ventanas, en otra tengas los, etcétera, etcétera. Lo que mencioné hace un momento. En algunas ocasiones es necesario guardarlos, digamos, como en carpetitas, como cuando tú organizas tus archivos, digamos, tus documentos, mi música, mis videos, mis imágenes, etcétera, es una organización. O internamente, pues que tú hagas tu propia organización de tus archivos en carpetas. Bueno, en un proyecto en Java tú también puedes hacer algo muy similar. Y esa forma de organización se le llaman paquetes. En Java se llaman paquetes. ¿Qué es un paquete? El paquete viene siendo similar, como te decía, al de carpeta en Windows. Un contenedor donde mantenemos cosas relacionadas entre sí. Te lo muestro rápidamente. Voy a crear un nuevo ejercicio, un nuevo proyecto. Recuerda aquí con este icono, New Java, Java Application, Next. Y le voy a poner simplemente así, POO, para tenga semántica, ¿ok? Bien, ya aquí está, POO. Voy a borrar esto para que no tengamos confusiones. Ok, bueno, ya que está. Ok. ¿Qué es un paquete? Un paquete es una forma de organizar nuestros archivos. ¿Cómo creamos un paquete? Le damos aquí en Source Package, clic derecho, New Java Package. Y aquí nos pide el nombre de un paquete. Ahora quiero hablarte de... ese es un tema que no hemos tocado mucho, que son las convenciones. Porque no tienen mucho que ver con el lenguaje, sino más bien con la forma en la que en la que se supone que se deben de hacer las cosas. Vamos a empezar por algo simple. Ya no nos va a dar tiempo de mucho porque solo tengo 15 minutos para hacer cada video. Y ya me queda un minuto. Ok, bueno. ¿Sabes qué? Ya no me va a dar tiempo de explicarte bien. Mejor en el siguiente video tutorial vamos a hablar ya con un poco más de calma lo que son los paquetes. Espero al menos que la cuestión del operador punto y la cuestión de que puedes crear varios objetos dentro de una misma clase haya quedado claro. Bueno, te saludó Javier Vázquez, espero que te haya gustado el video, dale like, compártelo, etcétera, todo eso y gracias por permitirme ayudarte a aprender a programar. Saludos.